muchas gracias a los organizadores de este taller por haberme invitado a participar en él. Y como bien ha dicho mi compañero David, mi nombre es Concepción Paredes, soy profesora de la Universidad Miguel de Hernández dentro del Departamento de Agroquímica y Medio Ambiente. Pertenezco al grupo de investigación aplicada en Agroquímica y Medio Ambiente y este grupo está incluido dentro del Centro de Investigación e Innovación Agroalimentaria y Agroambiental. La charla que voy a dar esta tarde la he reestructurado en estos apartados: una introducción a los residuos agroindustriales, un apartado con compostaje como método de reciclaje de los residuos agroindustriales, contribución del proceso de compostaje a la mitigación del cambio climático y, finalmente, unas conclusiones. Bien, respecto a los residuos agroindustriales, tenemos que las actividades agroindustriales están establecidas según la Directiva 75 del 2010 de la Unión Europea, en la que dice que son todas aquellas actividades que se desarrollan en mataderos cuando se hacen tratamiento y transformación destinados a la fabricación y productos alimenticios a partir de materia prima animal, vegetal y combinada, y el tratamiento y transformación de la leche. Bien, en estas actividades se van a generar una serie de residuos y estos residuos están también listados con un número dentro de la lista europea de residuos. La clasificación nacional de actividades económicas está establecida por el Real Decreto 475 del 2007 y esa lista europea de residuos la tenemos mediante la decisión 955 de 2014 de la Unión Europea. Bien, según esta clasificación de actividades económicas, tendríamos el procesado y conservación de carne y elaboración de productos cárnicos, que lleva por referencia a 10.1, y los residuos que se van a generar en esta actividad económica pues serían residuos de la preparación y elaboración de carne, pescado y otros alimentos de origen animal. Dentro de estos residuos pues podríamos tener los de lavado y limpieza, residuos de tejidos animales, los de tratamiento in situ de efluentes, etcétera. También tenemos otra actividad económica, como sería la 10.2, que es procesado y conservación de pescados, crustáceos y moluscos. Y aquí también tenemos residuos de la preparación y elaboración de carne, pescado y otros alimentos de origen animal, que dentro del listado de residuos europeos serían los mismos que teníamos en la actividad económica anterior. También podemos ver la actividad de procesado y conservación de frutas y hortalizas, que tendría la numeración 10.3, y aquí tendríamos todos los residuos de la preparación y elaboración de frutas, hortalizas, cereales, aceites comestibles, cacao, café, té y tabaco, producción de conservas, producción de levadura y extracto de levadura y preparación y fermentación de melazas. Tenemos aquí como residuos los de lavado, limpieza, pelado, centrifugado y separación. También residuos de conservantes, materiales inadecuados para el consumo o la elaboración, etcétera. Y todos estos residuos están listados con una numeración según la lista europea de residuos. También tenemos la fabricación de aceites y grasas vegetales y animales, que sería, dentro de los residuos que vamos a obtener en esta actividad económica, los mismos que hemos visto listados en la actividad económica anterior, porque a veces actividades económicas diferentes pueden tener y generar residuos iguales, y entonces el listado sería el mismo con el mismo código para los residuos. Y también dentro de esta actividad económica vamos a tener lo que diríamos que serían los residuos de preparación y elaboración de carne, pescado y otros alimentos de origen animal también, porque las grasas podemos tener las de origen vegetal y también de origen animal. Luego la fabricación de productos lácteos, que tendría la referencia 10.5, tendríamos residuos de la industria de productos lácteos, donde vamos a tener pues, materiales inadecuados para el consumo o la elaboración, lodos de tratamiento in situ de efluentes, residuos no especificados en otra categoría. La 10.6 sería fabricación de productos de molinería, almidones, productos amiláceos con residuos de la industria de panadería y pastelería, en la que vamos a tener pues, residuos de conservantes, lodo de tratamiento de efluentes in situ, etcétera. También tenemos la fabricación de productos de panadería y pastas alimenticias, que tendrían los mismos residuos que la actividad económica anterior. La fabricación de otros productos alimenticios, tenemos los residuos de la elaboración del azúcar, con residuos muy diferentes a los que hemos visto antes, como por ejemplo tierra procedente de la limpieza y lavado de la remolacha, carbonato cálcico fuera de especificación, lodos de tratamiento in situ de efluentes, residuos no especificados en otra categoría. Y finalmente, con la referencia 11.0 tendríamos la fabricación de bebidas, en la que tendríamos residuos de la producción de bebidas alcohólicas y no alcohólicas, excepto café
té y cacao, que les hemos visto que estaban en otras actividades económicas anteriores. Bien, aquí también vamos a tener residuos de lavado, limpieza y reducción mecánica de materias primas, residuos de destilación de alcoholes, residuos de tratamiento químico, etcétera. Con lo cual tenemos que tanto a partir de la legislación española como de la europea hemos regulado cada actividad económica un listado de residuos que tienen su clasificación y su numeración para luego saber qué tratamiento deberíamos de llevar a cabo en esos residuos. Bien, según la actual ley de 7 del 2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular, que es una ley muy reciente, pues tenemos que la definición de bioresiduo, que ya venía de la ley anterior, nos indica que un bioresiduo va a ser el residuo biodegradable vegetal de hogares, jardines, parques, del sector de servicio, así como también residuos alimentarios que pueden venir de las cocinas de hogares, de restaurantes, de comedores, etcétera. Y dentro de los bioresiduos también están incluidos los residuos comparables procedentes de plantas de transformación de alimentos, con lo cual muchos residuos que proceden de estas agroindustrias se podrían considerar como bioresiduos. Entonces, los residuos agroindustriales considerados como bioresiduos podrán tener una serie de tratamientos. ¿Cuáles son los que vamos a descartar de los residuos agroindustriales que no podremos considerar como bioresiduos? Pues serán las aguas residuales que se producen en los procesos de esas industrias agroindustriales, residuos de conservantes, residuos de la extracción con disolventes, residuos de tratamientos químicos, residuos de tierra y algunos subproductos de origen animal que están incluidos en el Reglamento 2009-1069 de la Comunidad Europea, que ya veremos más adelante por qué estos subproductos animales no se pueden considerar como bioresiduos. Bien, pues todos estos residuos no podremos considerarlos como bioresiduos y no podremos tratarlos con todas las técnicas de valorización que nos dice la Ley 7 del 2022. Bien, dentro de esas operaciones de valorización que están listadas en el anexo 2 de la Ley 7 del 2022, está incluido el compostaje como una de las técnicas de valorización o de tratamiento de los residuos, con lo cual los residuos agroindustriales los podríamos tratar mediante compostaje. Por otra parte, también tenemos una reciente normativa de la Comunidad Valenciana, que es la Orden 4 del 2022, de la Consellería de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, que regula el agrocompostaje. Bien, y en esta normativa nos dicen que uno de los residuos que se pueden tratar por agrocompostaje son los restos o subproductos agroalimentarios y lo definen como la biomasa obtenida durante el tratamiento y manipulación mediante procesos eminentemente físicos de productos y subproductos agrícolas y forestales que no constituyen ninguno de los elaborados principalmente, que pueden contener pues destríos, fragmentos de la materia prima, etcétera. Se ha mezclado, pero bueno, que lo que indica es que todos aquellos residuos agroindustriales que se consideren como destríos del proceso de elaboración podrían ir a agrocompostaje. Bien, y también nos dice que los establecimientos de agrocompostaje pueden ser de dos tipos. Está el agrocompostaje basal, que son para establecimientos que van a tratar un menor volumen de residuos, y el agrocompostaje medio, que tratará un volumen mayor de residuos, de unas 2.500 toneladas anuales, con una superficie dedicada a este proceso de agrocompostaje mayor. De este modo, podemos ver que tanto la normativa nacional como la normativa regional nos está indicando que uno de los tratamientos que podemos dar a los residuos agroindustriales es el compostaje, con lo cual podría ser una opción. Bien, vamos a ver ahora cuál sería la situación del sector agroindustrial en España. Pues tenemos que en el año 2021 la distribución de las empresas, la industria de alimentación y bebidas, según el sector de actividad, nos da que la fabricación de productos de panadería y pastas alimenticias es una de las actividades que más empresas tenemos a nivel nacional. El 43% de la empresa agroalimentaria es de este tipo de empresa. Bien, seguidamente tendríamos la fabricación de bebidas con un 19% y también, muy importante, estaría el procesado y conservación de carne y elaboración de productos cárnicos con un 13%, con lo cual estas agroindustrias serían las principales a nivel nacional. En cuanto a la Comunidad Valenciana, tenemos que ocupa el cuarto lugar a nivel nacional respecto al número de empresas agroalimentarias, solamente después de comunidades como Andalucía, que tienen un 20% en cuanto a la agroindustria, Cataluña y Castilla y León.
con lo cual también tenemos que la Comunidad Valenciana es una comunidad autónoma importante desde el punto de vista agroindustrial dentro del panorama nacional. En función de la distribución de las empresas de la industria de alimentación y bebidas, según el sector de actividad de la Comunidad Valenciana, pues tenemos que las más importantes son la fabricación de productos de panadería y pastas alimenticias, como hemos visto también a nivel nacional, seguida la fabricación de bebidas, procesado y conservación de carne y elaboración de productos cárnicos y también el procesado y conservación de frutas y hortalizas. Estas serían más o menos las 4 agroindustrias más importantes en la Comunidad Valenciana. Y, por lo tanto, vamos a ver más en detalle el proceso de producción de estas agroindustrias para saber en qué puntos de ese proceso son donde se generan los residuos orgánicos que podrían ser susceptibles de ser compostados. Bueno, en la industria de panadería y pastas alimenticias, pues tenemos, este sería el diagrama general del proceso y en el proceso principal, que sería el que tendríamos aquí, pues en el principio sería una recepción de las materias primas, pesado y preparación de esas materias primas, luego también hacerle un entablado, una cocción, un enfriado, un envasado y un almacenaje. Entonces, estas serían más o menos las etapas principales para todos los procesos que serían de panadería y de pastas alimenticias. Bien, ¿aquí qué residuos vamos a generar? Pues residuos de productos de esas industrias, de panadería y de materia prima desechada. Pero estos residuos realmente no tendrían ningún objetivo ir a su compostaje, porque ya tienen una valorización muy bien establecida actualmente que están destinados para alimentación animal. Entonces, estos residuos no serían su objetivo ser compostados. Luego tenemos también la industria de bebidas que hemos dicho que era muy importante y entre ellas tendríamos la de elaboración de cerveza, en la que tenemos una primera etapa que es la de fabricación del mosto con todas estas etapas. Después tenemos la etapa de fermentación y guarda y finalmente la etapa de filtración y estabilización microbiológica y coloidal y después pues el envasado. En el balance general para la fabricación de un hectolitro de cerveza pues necesitamos una serie de kilos de la malta y de otros compuestos que se van a utilizar para la elaboración, también agua y conseguimos al final, bueno, o se generan al final una serie de residuos sólidos como el bagazo, el polvo de malta, las levaduras, etcétera. El bagazo sería uno de los residuos sólidos que se genera en mayor abundancia en las industrias de elaboración de la cerveza y está constituido principalmente pues, por los restos de malta una vez procesada y los turbios calientes. ¿Qué características tiene este residuo? Pues tiene un alto contenido de materia orgánica porque en el residuo se quedan todos los restos celulósicos de la malta, altas concentraciones de nitrógeno porque los turbios calientes compuestos de materia proteínica que luego va a precipitar durante la etapa de cocción del mosto se queda en el bagazo y una cosa muy importante es que tiene bajas concentraciones de metales pesados, con lo cual si lo queremos gestionar mediante compostaje, pues esto va a ser una característica positiva. Sin embargo, tiene algunas características limitantes desde el punto de vista de su compostaje porque tienen un potencial contenido en compuestos fitotóxicos como son los polifenoles y también una potencial salinidad y pH bajo que luego veremos que son características que no convienen para un proceso de compostaje que se desarrolle de forma adecuada. También dentro de la industria de las bebidas es importante la elaboración de vino y aquí tendríamos un esquema general de elaboración del vino en el que tenemos que por cada 100 kilos de uva, pues después del proceso de estrujado y espalillado vamos a obtener unos 5 kilos de raspón. Dependiendo de si hacemos la vinificación en tinto o en blanco, pues tendremos un proceso de maceración o directamente prensado, pero que tanto en el tinto también, después de ese proceso de maceración, también habría un prensado. Y después de ese prensado obtendríamos pues unos 14 kilos de orujo. Luego se llevaría a cabo la fermentación y una vez que ha acabado la fermentación, el trasiego pues para llevar a cabo la crianza. Y en ese trasiego lo que se hace es eliminar las levaduras que van a las lías y en las lías tendríamos levaduras muertas y pues todo lo que haya precipitado durante ese proceso de fermentación, como van a ser muchas sales y también otros compuestos. Bien, y principalmente los residuos sólidos que se van a generar van a ser estos, el raspón, el orujo y las lías, y el raspón estaría constituido pues, por la parte lignificada de un racimo de uva, esa parte lignificada sería el raspón. El orujo contiene la piel de la uva, la pulpa y las semillas, y las lías, como hemos dicho antes, están constituidas pues, por las levaduras muertas y por todas las sales que han precipitado durante el proceso de fermentación. Las características de estos residuos tienen un pH ácido,
notables valores de conductividad eléctrica, es decir, tienen un contenido notable de salino, altos contenidos de materia orgánica, también altos contenidos de polifenoles, sobre todo el raspón, un alto contenido de nitrógeno, fósforo y potasio en las lías y bajos contenidos también de metales pesados. Al igual que los residuos anteriores, pues su factor limitante para el compostaje va a ser que tienen compuestos fitotóxicos como los polifenoles, que también son antimicrobianos, y en el proceso de compostaje estos compuestos no les gustan mucho los microorganismos del proceso de compostaje, y tienen también potencial salinidad y pH bajo. Bien, otra de las industrias importantes agroalimentarias dentro de la Comunidad Valenciana hemos visto que era la industria cárnica, en la que aquí tenemos el diagrama de mataderos y de salas de despiece, en la que la primera etapa sería la recepción y estabulación de los animales. Por último, seguiría el aturdido y colgado, el desangrado, y luego ya tenemos diferentes líneas dependiendo del animal que se vaya a transformar en el matadero, porcino o vacuno. Y los residuos pues serán diferentes: pelos, piel, patas, cuernos, etc. Bien, en esta tabla podemos ver un poco los residuos que se generarían en cada una de esas etapas. Por ejemplo, en el matadero tenemos que cuando se hace la recepción y estabulación de los animales, el residuo principal que se produce es el estiércol. En el depilado y flagelado porcino, pelos y piel. En el caso del vacuno, cuando cortan patas y cuernos, pues esas patas y cuernos. En la visceración, órganos no comestibles. En el corte de canal también hay restos de corte de carne. Tratamiento de vertidos, porque todo lo que se hace de limpieza del matadero, esas aguas que llevan grasa, sangre, se tienen que tratar, y entonces lo que vamos a tener van a ser unos lodos de depuración. En la sala de despiece, pues también tendremos como residuos recortes cárnicos y huesos, y en la elaboración de cárnicos, sobre todo lo que tendremos serán lodos de depuración de los efluentes que están todos los sitios de limpieza que se hace en la agroindustria. Bien, algunos subproductos cárnicos no se podrán aprovechar para el compostaje ni para otro tratamiento, pues tienen que ser tratados de forma separada, que son algunos despojos procedentes del ganado bovino, ovino y caprino, y son los subproductos animales que son de la categoría 1, según el reglamento 1069 del 2009 de la Comunidad Europea. Y esto se evitan para que no se produzca el problema que tuvimos anteriormente cuando se elaboraron harinas y piensos para animales con estos subproductos y que produjeron las encefalopatías espongiformes bovinas. Entonces estos residuos no se podrían compostar, estos residuos tendrían que ser tratados de forma aislada. Bien, en la industria de transformados vegetales pues tenemos diferentes diagramas y procesos de producción dependiendo si el transformado vegetal va a ser destinado a conservas, a congelados, a zumos o a salsas. Y en todos los procesos vemos que la producción de residuos orgánicos se produce sobre todo en las primeras etapas de acondicionamiento de la materia prima y también en las etapas de limpieza en la que el agua arrastra pues también restos sólidos de residuos que se han producido en los procesos. En cuanto a la generación de residuos por materia prima procesada, pues por ejemplo en esta tabla podemos ver en el caso del tomate, pues los residuos serían pieles y pepitas y estos constituyen el 15% de la materia prima procesada, o en el caso de espárragos las pieles, que constituye el 51% de la materia prima procesada, o los brotes de ajo con las partes blancas, que son el 17% de la materia prima procesada, etcétera. Todos los residuos, en general, estos residuos vegetales, pues tienen las siguientes características: pH ácido, valores de conductividad eléctrica altos y bajos dependiendo del punto del proceso en el que se generen, altos contenidos de materia orgánica, altos contenidos de polifenoles y bajas concentraciones de metales pesados. Y al igual que el resto de residuos que hemos visto anteriormente, que todos eran de origen vegetal, pues los factores limitantes para el proceso de compostaje va a ser pues, el potencial contenido en compuestos fitotóxicos o antimicrobianos también, que son los polifenoles, y potencial salinidad y pH bajo. Bien, una vez que ya hemos visto pues, todas las agroindustrias más importantes que tenemos en la Comunidad Valenciana, cuáles serían sus residuos, pues vamos a ver si el compostaje podría ser un método de reciclaje para estos residuos. Bien, primero definir lo que es el proceso de compostaje. Es un proceso bioxidativo controlado. Y es bio porque lo llevan a cabo los microorganismos, es oxidativo porque se realiza en presencia de oxígeno y es controlado porque no dejamos los residuos que se degraden ellos ahí a su aire, sino que nosotros controlamos
Nosotros controlamos la temperatura, la humedad y muchos parámetros iniciales para que el proceso se desarrolle de forma adecuada. Bien, este proceso se realiza en sustratos orgánicos heterogéneos, llevado a cabo por los microorganismos, como hemos dicho. Hay una etapa termófila a lo largo del proceso de compostaje que es esencial, porque esa etapa termófila lo que va a hacer es higienizar el material. Las materias primas inicialmente pueden tener semillas de malas hierbas, pueden tener microorganismos patógenos, y todo eso se destruye durante el proceso de compostaje gracias a esta etapa termófila, con lo cual el material al final es un material higienizado. Y también hay una producción temporal de fitotoxinas que también son destruidas, con lo cual el material final, que sería el compost, es un material seguro para poderlo utilizar desde el punto de vista agrícola. También se genera no solamente compost, sino también CO2, agua y minerales. Bien, las etapas del proceso de compostaje son las que tenemos aquí, y vamos a empezar con la etapa mesófila, en la que es la etapa inicial en la que los microorganismos empiezan a degradar la materia orgánica que hay en los residuos, y la temperatura empieza a incrementar desde temperatura ambiente hasta 35-40 grados. El desarrollo de microorganismos aquí son de bacterias y hongos mesófilos y también termotolerantes, que van a degradar los compuestos más fácilmente degradables, es decir, los azúcares y los aminoácidos. Y esa degradación, como son todas a base de reacciones exotérmicas, hace que se genere calor, y ese calor es el que hace que la temperatura vaya subiendo. Como los residuos están apilados en pilas trapezoidales, ese apilamiento de los residuos también hace que el calor no se vaya. El calor se queda en la zona central de la pila y se favorece de esa manera que la temperatura vaya subiendo. Luego pasamos a la etapa termófila, en la que la temperatura ya ha subido por encima de 40 grados y puede incluso llegar a 70 grados. Lo que pasa que, como hemos dicho que tiene que ser un proceso controlado, nosotros vamos a controlar con aireación que no supere los 70 grados, porque lo que nos interesa es obtener un compost con materia orgánica. Si toda la materia orgánica se mineraliza con altas temperaturas, pues al final tenemos un producto que no nos sirve para nada. No vamos a favorecer las propiedades del suelo porque no tiene la materia orgánica que se requiere. Además, hay un reglamento, hay un Real Decreto sobre fertilizantes que te indica cuál es la cantidad mínima de materia orgánica para el tipo de compost que tú vas a elaborar, y eso se tiene que cumplir, y por ello tenemos que controlar que la temperatura no suba por encima de 65 grados, ya sería una temperatura alta. Bien, entonces en esta etapa termófila se produce la máxima degradación de polímeros naturales y la actividad microbiana es máxima. Aquí, pues, muchas reacciones exotérmicas y mucha temperatura. Cuando ya los microorganismos no tienen prácticamente nada que degradar, pues las reacciones de degradación van ralentizándose, cada vez son menores y no hay una subida de temperatura. La temperatura empieza a bajar y entonces pasamos a la fase de enfriamiento. En esta se produce una recolonización por los microorganismos mesófilos que van a degradar la celulosa y hemicelulosa de los residuos que estábamos compostando. Y las tres fases anteriores, la mesófila, termófila y enfriamiento, todas esas constituyen lo que se llama la fase biooxidativa del proceso de compostaje, y donde el proceso predominante es la mineralización y degradación de la materia orgánica. Una vez que la materia orgánica se ha mineralizado y se ha degradado prácticamente una porción inestable, la que está estable ya se ha quedado ahí, pues pasamos a la fase de maduración. Y esta fase es necesaria en casi todos los procesos de compostaje, por eso en las plantas de compostaje también un poco, porque el tiempo de compostaje se quiere reducir lo máximo para la nueva entrada de residuos. Estas fases de maduración no se hacen el tiempo que se requeriría. Y es importante realizarlas porque, aunque el material ya está estable, porque no tiene materia orgánica biodegradable, necesita que esa materia que se ha degradado, que son cadenas cortitas, les dé tiempo a unirse y a polimerizarse y a formar lo que se llaman las sustancias húmicas. Y, por lo tanto, en el proceso de maduración, el proceso predominante va a ser la humificación. ¿Por qué es importante que se formen sustancias húmicas? Porque cuando nosotros añadamos vamos a añadir el compost al suelo, pues esa materia orgánica será lo más similar a la materia endógena del suelo, que es el humus del suelo. Entonces, si no le damos ese proceso de humificación, no vamos a introducir una materia lo más similar posible a la que tenía el suelo, y vamos a tener una serie de procesos de adaptación de la materia exógena en el suelo que a veces no van a ser adecuados para el cultivo. Entonces, el proceso de maduración es muy importante.
Bien, ¿qué factores afectan al proceso de compostaje? Pues están factores relacionados con las características del sustrato, como son las características físicas, químicas y físico-químicas, y también están las condiciones ambientales, que son las que vamos a controlar: la temperatura, la aireación y la humedad. En cuanto a las características físicas, pues tenemos que tener en cuenta que el tamaño de partícula tiene que estar entre 1 y 5 centímetros, es decir, materiales con tamaño de partícula mayor de 5 centímetros, como pueden ser restos de poda, que sean de tamaño muy grande, tenemos que triturarlos para que el tamaño se quede en ese intervalo de tamaño de partícula. ¿Por qué? Tamaño de partículas muy grandes hace que los microorganismos no puedan degradar totalmente la materia orgánica, porque hay muy poca superficie expuesta a ellos. Entonces necesitamos que la mayor superficie esté expuesta al microorganismo para que la degrade. Pero tamaños de partícula menor de 1 centímetro tampoco son aconsejables, porque entonces tendríamos una mezcla de residuos en los que no habrían poros, porque el material es de una partícula es tan pequeña que no hay poros y entonces no se produce una buena difusión de los gases. Necesitamos que salga CO2 de la pila y que entre oxígeno. Entonces, ese es por lo que se aconseja que ese sea el intervalo de tamaño de partícula. La porosidad del sustrato es importante, por lo que hemos dicho, para que haya una buena aireación. Por lo tanto, cuando tenemos residuos que no tienen una adecuada porosidad, pues los co-compostamos con otros residuos que sí que tienen esa porosidad adecuada y los llamamos a esos residuos agentes estructurantes. Y también la relación aire-agua es importante porque no podemos tener mucha humedad en la pila, porque si no, los poros que tenemos para ese intercambio gaseoso se tapan con el agua y entonces el proceso no sería aerobio, sería anaerobio. Y ese proceso no nos interesa tampoco en el proceso de compostaje, como veremos luego con la emisión de gases de efecto invernadero. Bien, la composición química también es importante. Por ejemplo, tenemos que tener muy en cuenta cuál es la relación CN de los residuos iniciales, que si tenemos disponibilidad suficiente de elementos nutritivos, y también tenemos que tener en cuenta la presencia de componentes limitantes. Cuando hemos visto antes los residuos, hemos dicho que había algunos factores limitantes en su composición que vamos a ver que vamos a tener problemas luego en el proceso de compostaje, pues ahora lo veremos. Bien, en cuanto a la relación carbono-nitrógeno, pues los microorganismos generalmente utilizan 30 partes de carbono por una de nitrógeno. 20 partes de carbono las oxidan a CO2 para obtener energía y solamente 10 partes de carbono las utilizan para sintetizar su propio protoplasma. Y necesitan, por tanto, esas 30 partes de carbono por una de nitrógeno. Entonces, las relaciones CN de los residuos iniciales tienen que estar generalmente en este intervalo, entre 25 y 35. Si mezclamos residuos que su relación carbono-nitrógeno sea más baja de 25, pues tenemos problemas porque habría mucho nitrógeno con relación al carbono, más del que necesitan los microorganismos, y entonces ese nitrógeno se pierde en emisión de amoníaco, que también vamos a tener problemas con esas emisiones, tanto en las plantas, para los operarios, y no deberíamos de tenerla. Y también estamos perdiendo nitrógeno, que es un nutriente que luego va a ir al compost. Entonces, esta pérdida de nitrógeno la tenemos que limitar por la producción de amoníaco y también para que no se pierdan nutrientes que podrían ir en el compost. Y valores elevados hacen que el proceso se prolongue, es decir, tenemos mucho carbono y muy poquito nitrógeno. ¿Y qué hacen los microorganismos? Esperan a que muera una sucesión de microorganismos para utilizar su nitrógeno y seguir degradando el carbono, con lo cual el proceso se ralentiza y se prolonga, y eso no nos interesa desde el punto de vista del tiempo estipulado en las plantas de compostaje. Bien, aquí he puesto un ejemplo de unos datos que publicamos en una revista internacional en la que compostamos gallinaza, residuo de algodón, y alpechín, que era uno de los residuos líquidos que se generaba antes en la industria de producción del aceite de oliva, cuando era de 3 fases. Actualmente la empresa productora de aceite de oliva se ha transformado al sistema de producción de centrifugación en 2 fases, y el alpechín no se genera mucho, pero cuando se hizo este estudio sí que había mucho alpechín. Bien, y luego la otra pila sería lodo de depuradora, caña de maíz y alpechín. Bien, pues tenemos que en la pila 1, que lleva residuo de algodón y gallinaza, tenemos una relación CN, esto es que no sé cómo va muy bien lo de esto. Tenemos una relación CN inicial de 15, mientras que en la pila de abajo tenemos una relación inicial de 31. Pues
Si os fijáis, la de 31 sería la que hemos dicho que sería ideal, porque tendría que estar inicialmente esa relación entre 25 y 35, mientras que en menores de 25 se producían pérdidas de nitrógeno por emisiones. Pues bien, estudiamos las pérdidas de nitrógeno, que estarían aquí, y serían los circulitos, y vimos que en la pila 1 pues, teníamos pérdidas de nitrógeno que podían llegar hasta casi el 30%. Bueno, 30% con respecto al valor inicial. Mientras que en la pila 4, los circulitos veis que no llega ni al 10% e incluso hay una pérdida negativa de nitrógeno porque se produce una inmovilización del nitrógeno por parte de los microorganismos y no se pierde. Con lo cual, se ve claramente que si la pila de compostaje inicialmente tiene una relación carbono-nitrógeno dentro de los límites que establecemos para que el proceso se desarrolle de forma adecuada, no hay pérdidas de nitrógeno. Bien, cuando las relaciones carbono-nitrógeno son muy elevadas, pues hemos dicho que el proceso se ralentiza. Y esto, por ejemplo, lo tenemos en este estudio de Bakili y colaboradores que compostaron biomasa del aceite de palma con estiércol de vaca y tenemos que este residuo tiene, estas pilas tenían carbono muy alto y por lo tanto podemos ver cómo la temperatura ha tardado en subir. No ha subido la temperatura por encima de 60 grados en los primeros días del proceso de compostaje, que es generalmente lo que ocurre, sino que ha tardado por lo menos pues unos 7-10 días dependiendo. Bien, entonces, cuando la relación carbono-nitrógeno es muy elevada, pues el proceso se ralentiza. Bien, también los microorganismos tienen que disponer de elementos nutritivos como por ejemplo, aparte del carbono y el nitrógeno, hierro, cobre, manganeso, molibdeno, selenio, sodio, zinc, pero la mayoría de estos elementos generalmente se encuentran en los residuos en concentraciones adecuadas para que los microorganismos se puedan desarrollar. Y luego hemos dicho que hay presencia de componentes limitantes que no van a favorecer el desarrollo de los microorganismos. Por ejemplo, si hay altos contenidos de sales, si hay polifenoles, que son antimicrobianos, y también si hay metales pesados. Bien, tenemos que la salinidad generalmente aumenta con el proceso de compostaje. Hemos dicho que la materia orgánica se mineraliza y eso quiere decir que la materia orgánica se degrada y se quedan los minerales que están unidos a ella. Entonces, todo proceso de compostaje al final tiene mayor contenido en sales, el compost, que la mezcla inicial, por eso. Y además por un efecto concentración, porque como la masa se degrada y se pierde CO2, hay como un efecto concentración por esa pérdida de masa. Además de mineralización, efecto concentración. Bien, solamente vamos a encontrar que la conductividad eléctrica se reduce cuando hemos regado mucho y hay lixiviados, y esos lixiviados no los incorporamos a la pila. Pero eso no es conveniente porque en esos lixiviados vamos a perder una gran cantidad de nutrientes como todas las formas solubles de nitrógeno, de fósforo y de potasio. Entonces, los riegos deben de ser los necesarios para tener la humedad en un intervalo que veremos ahora y que nunca tengamos una gran cantidad de lixiviados. Bien, este estudio lo hicimos compostando residuos de matadero con poda y serrín y se publicó en unas jornadas de la Red Española de Compostaje y fueron unos compost que hicimos en un proyecto que tenemos con una universidad de Ecuador. Y por eso el título lleva que el estudio se ha hecho en el cantón de Guaranda, en Ecuador. Bien, y como podemos ver, inicialmente la conductividad eléctrica en el primer compost era de 1,10 y subió a 2,5, de 0,5 pasó a 2,02 en el otro pila y de 0,6 a 2,30, con lo cual vemos que a lo largo del proceso de compostaje se aumenta el contenido de sales y es lo normal, es un proceso normal. Y esto lo tenemos que controlar, lo tenemos que controlar porque no podemos conseguir compost que tengan muchas sales porque entonces pierden su valor agrícola. Entonces, los residuos inicialmente se tienen que mezclar de manera que no tengan conductividades muy altas para que luego, aunque durante el proceso de compostaje aumente, el compost final no tenga una conductividad muy elevada que no pueda tener uso agrícola porque habría salinización de suelos y si lo utilizamos como sustrato para cultivos sin suelo, pues las plántulas se nos morirían en el invernadero. Bien. Los polifenoles también hemos visto que son compuestos limitantes porque hemos dicho que son antimicrobianos
Y, por ejemplo, tenemos estas pilas en las que compostamos residuos de orujo y estiércol de vaca y residuos de orujo y gallinaza. También este estudio lo publicamos en una revista internacional como la Chemosphere y vimos que las mezclas iniciales tenían mucho contenido de polifenoles, 1.243 miligramos kilo y 1.637 miligramos kilo, y que eso influía en que la temperatura pues, no subía rápidamente en los primeros días del proceso de compostaje, sino que se ralentizaba un poquito hasta que esos materiales no se iban degradando poco a poco, porque los microorganismos no pueden crecer porque son antimicrobianos los polifenoles. Bien, en cuanto al pH, inicialmente se tienen que tener pHs entre 6 y 9 para evitar la inhibición de la actividad microbiana. Y tenemos que cuando el pH es muy ácido, hacemos que predomine la aparición de hongos que trabajan mejor a pHs entre 5,5 y 8, frente a las bacterias que trabajan a pHs entre 6 y 7,5. Y esto lo que hace es que si las bacterias no funcionan bien, pues la fase termófila que lleva a cabo por las bacterias termófilas se retrasa y no sube la temperatura. Bien, este trabajo también lo publicamos en un libro sobre compostaje de residuos orgánicos y seguridad medioambiental, en la que compostamos orujo desalcoholizado con restos de naranja. El gráfico azul es el que corregimos inicialmente el pH para que no fuese tan ácido, y el gráfico rojo no tiene corrección de pH. Y como podéis observar, siempre la curva de los puntos rojos está por debajo del azul porque el pH es muy ácido, hace que las bacterias termófilas no se desarrollen bien y la temperatura no se alcanza rápidamente. Bueno, la evolución usual que tiene el pH durante el proceso de compostaje es al principio baja un poco porque se producen compuestos de carácter ácido que rápidamente son degradados, y luego sube hasta el final del proceso porque el nitrógeno orgánico se degrada y se convierte en amoníaco, y esto hace que el pH suba. Por lo tanto, al final tenemos siempre compost con pHs altos y bueno, si son destinados a sustratos, pues tenemos que ver la forma de corregirlos, pero si son destinados para enmiendas orgánicas, como los suelos de nuestra zona son suelos calcáreos con una gran capacidad tampón, pues no les va a afectar que le echemos estos compost con el pH que tienen. Bien, en cuanto a las condiciones ambientales, tenemos que controlar la temperatura, como hemos dicho antes, que no suba por encima de 65 grados, la ideal sería quedarse en 55, y esto lo controlamos con aireación para que así la materia orgánica no se degrade mucho. Luego la aireación tiene que ser de manera que el nivel de oxígeno siempre en la pila esté entre un 10 y un 18%. Exceso de aireación haría que la masa se enfriara, y esto no nos interesa porque queremos que con la temperatura alta se destruyan fitotoxinas y con la temperatura alta se destruyan microorganismos patógenos y semillas de malas hierbas, con lo cual la aireación excesiva no es adecuada. Y la falta de aireación nos daría que habrían procesos anaerobios, y esto tampoco sería adecuado porque entonces se producirían otra serie de compuestos y de gases que no son los correspondientes al compostaje. Tenemos que los requerimientos de oxígeno son diferentes en cada etapa. Durante la etapa inicial, mesófila y termófila, hay más requerimiento de oxígeno porque es una etapa con más actividad microbiana, y durante la etapa de madurez, como la actividad es más reducida, no se necesita tanto oxígeno. Bien, la humedad tendremos que controlarla, que esté siempre entre 40 y 60% de humedad. Humedades más altas de 60% no son adecuadas porque los poros que tenemos en la pila se nos taparían con el agua y no habría una buena difusión de gases. Y humedades más bajas del 40% tampoco son adecuadas porque los microorganismos realizan todas sus actividades en el medio acuoso. Entonces, si no tienen el agua suficiente para realizar esas actividades, no se desarrollan y el proceso de compostaje se pararía, y lo veríamos porque la temperatura no sube y no se desarrolla. Bien, pues una vez que hemos visto todo lo que es el proceso de compostaje, cómo evoluciona sus etapas, factores que hay que controlar, factores limitantes, pues vamos a ver cuál es su contribución a la mitigación del cambio climático. Como hemos comentado, el compostaje, lo que conseguimos con él es la obtención de materiales con materia orgánica estabilizada y humificada, y para hacer el proceso bien tenemos que controlar una serie de factores de manera que reduzcamos al mínimo las emisiones de gases de efecto invernadero, y también que obtengamos al final un compost que no tenga ningún riesgo para su uso agrícola, es decir, no tenga metales pesados,
no tenga pHs muy altos, ni conductividades eléctricas muy altas, ni tenga compuestos fitotóxicos que puedan perjudicar a las plantas cuando le echemos al suelo. Bien, antes hemos comentado que el proceso de compostaje era un proceso bioxidativo controlado y como productos de ese proceso se obtenía compost, minerales y también CO2, agua y amoníaco. Entonces, CO2 y vapor de agua son gases de efecto invernadero. Entonces, ¿podríamos entonces pensar que el compostaje es un proceso adecuado para la gestión de los residuos si ya en el propio proceso se están emitiendo gases de efecto invernadero como el CO2 y el agua? Pues vamos a ver. Bien, tenemos que para la emisión de estos gases de efecto invernadero o para reducir su emisión, pues va a depender de muchos factores que influyen en el proceso. Entonces, de factores que están relacionados con el residuo, es decir, según el tipo de residuo que vamos a compostar se van a emitir más o menos gases de efecto invernadero, sus características químicas, sus características físicas. También factores asociados al propio proceso, es decir, la tecnología empleada, es decir, si empleo compostaje con aleación con volteos, donde en el volteo del material hago que se liberen más gases, o si hago ventilación forzada con pilas estáticas, o si hago el compostaje en reactores que son sistemas cerrados, todo eso también va a influir en el que se emitan más o menos gases de efecto invernadero. Y también en las condiciones ambientales de las instalaciones. En este artículo que tenemos aquí, que era un artículo de revisión sobre emisión de gases de efecto invernadero cuando se gestionan residuos sólidos, en esta revisión se encuentra que en diferentes estudios se ha visto que hay una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero con el compostaje de los residuos frente a dejar los residuos almacenados de forma convencional. Con lo cual, aunque se emitan gases de efecto invernadero durante el proceso de compostaje, siempre van a ser menores que si el residuo lo almacenamos y no le hacemos ningún tratamiento. Bien, y cuando el proceso de compostaje también tenemos que tener en cuenta que el proceso de compostaje debe de ser aerobio, como hemos dicho antes, y nunca tienen que haber procesos anaerobios. Pero si hay zonas de anaerobiosis más o menos generalizadas, pues por un mal manejo del compostaje, por ejemplo, porque no hemos hecho la mezcla de residuos adecuada para que haya una buena porosidad y una buena aireación, o porque hay encharcamiento con mucha agua y saturación de agua en los poros y entonces no hay buena difusión de gases, entonces eso es cuando se me va a producir un proceso anaerobio. Y entonces, en ese proceso anaerobio, ¿qué ocurre? Que además del CO2, el vapor de agua y el amoníaco que se me genera durante el proceso de compostaje, también se va a generar pues, metano y óxido de nitrógeno, que también son gases de efecto invernadero. Con lo cual, zonas de anaerobiosis deben de ser totalmente evitadas en un proceso de compostaje. Bueno, ¿cómo podemos evitar esto de que no hayan muchas emisiones de CO2, vapor de agua en un proceso de compostaje y que no hayan zonas de anaerobiosis? Pues, por ejemplo, controlando la relación carbono-nitrógeno. Hemos dicho que los residuos con alto contenido en nitrógeno, por ejemplo, lodos agroindustriales, residuos de gazpacho, si no compensamos su relación carbono-nitrógeno, es decir, tienen relaciones carbono-nitrógeno muy bajas, pues se emite mucho nitrógeno a la atmósfera y eso no sería perjudicial. Entonces tenemos que añadirle una fuente de carbono para que la relación carbono-nitrógeno sea la ideal, entre 25 y 35. Y para eso pues podemos co-compostarlos con otros residuos que tengan carbono, como por ejemplo, pues aquí tengo el raquis vacío de la palma de aceite, que a lo mejor aquí nos suena un poco raro, pero que para los países latinoamericanos que están empezando a emplear esta estrategia dentro de sus municipios y dentro de muchas empresas industriales, pues tienen este material carbonado que lo pueden utilizar. Orujo de uva desalcoholizado, raspón de uva, orujo de oliva, todos estos son residuos muy carbonados que pueden complementar la relación carbono-nitrógeno baja de estos residuos que tenemos que también gestionar, como pueden ser los lodos de depuradora o lodos de la depuración de aguas residuales de industrias agroindustriales. Bien, también tenemos que verificar que las propiedades físicas al comienzo del proceso de compostaje son adecuadas, porque hemos dicho que si no hay una adecuada porosidad, no hay intercambio gaseoso y se produce anaerobiosis. Pues estos residuos que tienen mucho de nitrógeno, como los lodos y como, por ejemplo, hemos puesto uno de residuos de transformados vegetales, el gazpacho, pues también tienen mucha humedad. Bien, y si tiene mucha humedad no se pueden compostar solos porque no hay poros para que se produzca este intercambio gaseoso. Entonces también les podemos añadir los residuos que antes hemos dicho que tenían mucho carbono y que aquí también pueden actuar como agentes estructurantes para darle porosidad. Y así evitar
que no haya poros tapados y que no haya una degradación oxidativa, sino que se daría una degradación anaerobia. Bien, según un estudio que ha publicado el Ministerio de Transición Ecológica, que es el compostaje, un aliado contra la crisis climática, pues en este estudio se muestra que el compostaje de los residuos y la aplicación luego al suelo de los compost obtenidos reduce las emisiones de gases de efecto invernadero frente a la acumulación de esos residuos en vertederos o cuando se incineran. Con lo cual, aunque el proceso de compostaje tenga una cantidad de gases de efecto invernadero, hemos visto que podemos reducirla, pero a pesar de ello, si no hacemos este tipo de tratamiento, los residuos van a generar más gases de efecto invernadero, si los acumulamos en vertederos o incluso si los incineramos. Bien, y estamos fijándonos solamente en el proceso de compostaje como proceso que emite gases de efecto invernadero, pero no nos fijamos en que el compuesto final que vamos a obtener, que es el compost, se puede aplicar al suelo y este va a tener una serie de beneficios que van a contrarrestar también esa emisión. ¿Cómo? Pues porque cuando nosotros adicionamos el compost al suelo, vamos a conseguir que haya secuestro de carbono en el suelo y también secuestro de carbono en el material vegetal que se va a producir. E incluso, como conseguimos que con la adición de compost las producciones se aumenten, ese secuestro de carbono en el material vegetal también va a ser mayor. Bien, lo que estamos comentando lo vimos en una tesis doctoral que se realizó dentro de nuestro departamento, que es la gestión sostenible del sistema vitivinícola en condiciones mediterráneas, estrategias para la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero y adaptación a la viña al cambio climático, que la realizó el doctorando Antonio Martínez. Y en esta lo que vimos fue qué ocurría, qué efectos habían cuando nosotros adicionábamos compost a 3 parcelas. En estas parcelas habían, en 2 de ellas, variedad Monastrell, viñedo de la variedad Monastrell, y en una parcela viñedo de la variedad Cabernet Sauvignon. La Monastrell, las parcelas eran diferentes, una tenía conducción en vaso, la otra en espaldera, y la de vaso era en secano y la de espaldera era con regadío. Y la Cabernet Sauvignon era conducción en espaldera con regadío. Bien, las viñas que empleamos, pues las Monastrell eran más antiguas, tenían 15 años, y las de Cabernet Sauvignon tenían 10 años. Y las viñas de Monastrell en vaso no recibieron ningún riego, la lluvia que cayó, y las de espaldera sí que le dimos 3 riegos, sobre todo en la época del verano, según las necesidades que tenía la planta. Bueno, utilizamos 2 tratamientos más un control, y esos tratamientos eran, aplicamos un compost vitivinícola, de residuos vitivinícolas, que elaboramos nosotros en nuestra planta de compostaje experimental que tenemos en la universidad, un compost comercial, que era el compost que generalmente se empleaba en la zona para el cultivo, y un control sin ningún tipo de fertilización, para luego comparar qué ocurría en el suelo cuando añadíamos compost o en el suelo en el que no habíamos hecho ningún tratamiento y ninguna modificación. Bien, los compost, la dosis de compost la adicionamos de manera que no superáramos los 170 kilos de nitrógeno por hectárea, y esto está de acuerdo con la Directiva 676 del 91 de la Comunidad Económica Europea, que establece este nivel de nitrógeno adicional al suelo cuando tenemos zonas vulnerables a la contaminación por nitratos procedentes de la agricultura o de origen agrario. Esta zona tenía mucha agua subterránea, y estas zonas son vulnerables porque esas aguas subterráneas se pueden contaminar con estos nitratos de origen agrario. Y adicionamos el contenido de nitrógeno que estaba establecido en la legislación. Bien, con lo cual tuvimos 3 repeticiones por tratamiento, pues tuvimos 9 subparcelas, y en cada una de esas 9 subparcelas tuvimos 10 viñedos. Y 10 viñas, y cada una de los tratamientos, las repeticiones del tratamiento, nunca los hicimos que coincidieran, sino que estuvieron distribuidos al azar, de manera que cualquier factor externo, como pudiera ser la iluminación, pues no sé, el viento que le diera en ese momento, se diluyese y pudiéramos estudiar las variables que nosotros queríamos estudiar, que era la adición de los compost. Entonces, cuando queremos estudiar una variable determinada, tenemos que distribuir los tratamientos al azar para que las variables externas no sean las que estén afectando a los resultados que vayamos a obtener. Bien, cuando fuimos a determinar el carbono que estaba secuestrado en el suelo, pues vimos que en la parcela de Monastrell en vaso
Si habíamos añadido compost vitivinícola, había habido secuestro, porque este es el valor de secuestro de carbono con respecto al control, que no habíamos hecho nada. Y si añadíamos compost comercial, el secuestro de carbono era mayor. Pero tanto en un caso como en otro, la adición de materia orgánica había favorecido el secuestro de carbono en el suelo. En el caso de la Monastrell en espaldera, vimos que tanto la adición de compost vitivinícola como de compost comercial pues, produjo el mismo secuestro de carbono en el suelo. Y en el caso de la Cabernet Sauvignon, pues el compost vitivinícola consiguió menos secuestro de carbono que el compost comercial, pero en ambos casos muchísimo más que si no hubiéramos hecho ningún tratamiento. Entonces estamos viendo que la adición de compost incrementa ese secuestro de carbono en el suelo, y eso es positivo. Hemos emitido CO2 durante el compostaje, pero luego hemos conseguido que se haya secuestrado carbono en el suelo que luego no se va a emitir. Y luego también el IPCC nos indica que durante el proceso de compostaje, aunque haya emisiones de CO2, son emisiones biogénicas, es decir, el material vegetal que se está compostando había tomado ese CO2 de la atmósfera. Cuando se ha degradado, otra vez lo devuelve. Es decir, no aumenta la concentración del CO2 de la atmósfera, ha devuelto a la atmósfera el que había cogido. Bien, pero aquí podemos comprobar que incluso vamos a reducir esa emisión, porque mucho carbono del compost no se va a perder, se va a quedar secuestrado en el suelo. Bien, bueno, el secuestro de carbono fue diferente dependiendo de la variedad y dependiendo también de si era en vaso o en espaldera por diferentes condiciones. Vimos que cuando se hacía riego en espaldera, pues había más secuestro de carbono porque ese carbono se quedaba en los microagregados del suelo. También estuvimos viendo que la Cabernet Sauvignon había conseguido que se secuestrase más carbono en el suelo porque era un viñedo más joven y sus raíces pues, no estaban tan profundas como en la Monastrell, que es un viñedo más viejo, tenía 5 años más. Y las raíces producen exudados que estaban en la primera porción del suelo que la que nosotros muestreamos. Entonces, hubieron una serie de condicionantes que hicieron que hubieran diferencias entre unas y otras variedades y sistemas de manejo en que hubiera mayor o menor secuestro de carbono, pero lo importante es que en todos los casos, en las 3 parcelas y con los compost, se consiguió secuestro de carbono en el suelo. Luego también estuvimos viendo el carbono que había en cada una de las partes del material vegetal que nosotros habíamos producido en el viñedo. Pues determinamos el carbono en la madera de poda, en la uva, en el raspón, en la hoja y en el pámpano. Y estuvimos viendo que en todos los casos, en las 3 parcelas, siempre la cantidad de carbono secuestrado en el material vegetal lo podemos saber por las letras de estadística. La BB nos indica que estadísticamente los datos son más altos que en el caso de la letra A. Bien, pues en el blanco siempre había menos secuestro de carbono que en las uvas que se habían producido en los suelos con compost. En todas las parcelas. En todas las parcelas vimos que más o menos, bueno, en esta el compost comercial fue igual que el blanco, pero en prácticamente todas las parcelas en los compost conseguimos más secuestro de carbono en el material vegetal. Bien, con lo cual ahí también tendríamos que el compost ha mejorado el secuestro de carbono porque ha hecho que se produzca más material vegetal, que lo que ha hecho también ha sido, pues, ese CO2 que tenemos en la atmósfera lo ha secuestrado en ese material vegetal. Bien. Y bueno, vimos que dependiendo de la variedad había más producciones u otras, pero sobre todo pues porque no podemos comparar en cuanto a producción la Cabernet Sauvignon con la Monastrell, porque la Cabernet Sauvignon pues es una variedad muy vigorosa, con mucha producción de hojas, de pámpanos y de uva en comparación con la Monastrell. Pero bueno, lo que nos interesaba era saber que había más secuestro de carbono en el material vegetal que en el caso del control. Este trabajo lo hemos publicado el año pasado en una revista internacional que es Agronomy y esta revista está muy bien situada en la disciplina de agricultura porque está en el primer cuartil y esta revista es de acceso libre, con lo cual que si queréis consultarlo podéis consultarlo aunque no estéis suscritos porque es una revista Open Access. Bueno, pues finalmente, ¿qué conclusiones podríamos llegar? Pues porque los residuos orgánicos sólidos procedentes de las agroindustrias podrían potencialmente emplearse en la agricultura, pero sería necesario que previamente se hubiera un tratamiento de ellos. Mediante compostaje vamos a conseguir que su materia orgánica esté estabilizada, vamos a eliminar su fitotoxicidad y vamos a hacer que el compost que obtengamos podamos utilizarlo agrícolamente, promoviendo la sostenibilidad de este sector.
Y como antes estábamos comentando con el director de Relaciones Internacionales del IBACE, todas las estrategias que debamos de proponer deben de ser estrategias que sean aceptadas de modo social y económico. Entonces, nosotros vimos que nosotros no podemos decirle al agricultor que tiene que ser un gestor de residuos. El agricultor, cualquier estrategia que nosotros le propongamos, tiene que revertir en él en un beneficio económico. Entonces, vimos que con la adición de compost vamos a mejorarle el suelo donde tiene su viña, lo cual las producciones van a ser mejores y además vimos que las producciones serán más altas que en el caso que no se utilizase fertilización. Es verdad que en la viticultura las producciones elevadas no son adecuadas, pero os puedo asegurar que las producciones que nosotros vimos en el blanco eran mucho más bajas que las aconsejables, eran muy bajitas. Entonces, aumentar un poco la producción con esta adición de compost, pues también le viene bien al agricultor y sería una estrategia que sería más aceptada. Luego, por otro lado, las emisiones de gases a la atmósfera procedentes del compostaje pues se pueden reducir si el proceso se realiza de forma controlada. ¿Y eso cómo lo hacemos? Pues con una aireación correcta, evitando encharcamientos, saturación de poros por agua, para que así no se desarrollen condiciones anaerobias que hemos dicho que si se producían, pues emitían otros gases de efecto invernadero que no nos interesaban. Y finalmente, si el compostaje se analiza desde una perspectiva integral o holística, pues se incrementa bastante el balance beneficioso con respecto al cambio climático, porque, como hemos visto, no solamente tenemos que ver si se emite CO2 y vapor de agua y también amoníaco, porque luego vamos a tener una parte positiva al aplicar el compost, y es que vamos a aumentar el secuestro de carbono en el suelo y también el secuestro de carbono en el material vegetal. Bueno, y con esto acabo y nada, muchas gracias por vuestra atención.